¿Cómo debemos manejar las finanzas en el matrimonio? Bueno, vamos a iniciar con nuestro segundo capítulo de nuestro podcast titulado Johnny y Clau. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad? Así es, vamos a hablar acerca de las finanzas dentro del matrimonio. Así que los invitamos a que puedan quedarse, que puedan comentar y que puedan compartir este capítulo, ya que pues estará muy interesante. Y también les invitamos a que nos puedan seguir, que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube. Así es, pues es una alegría, ¿verdad?, poder compartir con ustedes un nuevo tema interesante, por supuesto. Vamos a iniciar con el primer consejo, unidad en las finanzas. Pero hoy vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia o qué nos aconseja la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver que Génesis 2:24 dice, los dos se convirtieron en uno solo. Trabaja en equipo con tu pareja para tomar decisiones financieras. Yo creo que la unidad en este sentido es muy importante, independientemente, ¿verdad?, de si a veces los dos trabajan, ¿verdad? Tanto el esposo como la esposa trabajan y a veces cada quien gana su salario, gana su dinero, pero eso no significa que deban estar separados financieramente, ¿verdad? Así es. Sí, el hecho de que, por ejemplo, yo trabaje y gane mi dinero, pues no quiere decir que yo pueda hacer lo que yo quiera, ¿verdad? O que solo tenga que gastarlo para mí. Exacto, porque según lo que dice el consejo bíblico en Génesis, que en el momento, ¿verdad?, de que la esposa o el esposo, en el momento que se casa, o sea, ya no son más dos personas, ahora son una sola persona. Eso quiere decir de que debe haber una unidad, ¿verdad? No solo en pensamiento, no solo quizás en metas, sino también financieramente, ya que eso es muy importante. Así es, la importancia de la unidad. Sí, porque siento yo de que siempre, muchas veces, quizás en el momento en el que a veces los dos ganan un sueldo y cada quien con su dinero, ¿verdad? Eso crea como que una distancia, se pierde esa unidad, esa fuerza, ¿verdad?, de estar unidos, de decir qué hacemos, ¿verdad?, en qué invertimos, en qué gastamos o hacemos esto, ¿verdad? Ya que pues al no hacerlo, al decir, bueno, yo gano mi dinero y esté el suyo, ¿verdad? Y cada quien por su lado se crea una cierta distancia, siento yo. Sí, se pierde esa conexión, ¿verdad? De tener un mismo pensamiento. Exacto. Y al final de cuentas siento que eso afecta mucho en el matrimonio. Afecta mucho. Sí. Otra de las cosas interesantes es de que a veces nos dejamos llevar por las tentaciones de comprar cosas innecesarias. De gastar y gastar. Bueno, Sí. no sé si, creo que este problema quizás es más para entre las mujeres. No sé, pero nos desestresamos o no sé, al comprar cosas. Sí, no sé si usted alguna vez se lo ha preguntado, pero nosotras mujeres tenemos un par de zapatos para la casa, un par de zapatos Sí. para salir, un par de zapatos para ir a la iglesia, etcétera, ¿verdad? Y siempre queremos más. Es cierto, y eso es algo que hay que saber controlar, ¿verdad? O sea, no está mal hasta cierto punto, ¿verdad?, hacer eso, porque al final de cuentas, a veces eso es que una mujer sea así, pues es justamente porque es mujer, ¿verdad? Es parte de ser Claro, mujer. es parte, si no, pues fuera un hombre, ¿verdad? Si no fuera así. Exacto. Bueno, puede ser que no, ¿verdad? Pero hay que saber controlarlo, ¿verdad? Sí. Porque al final de cuentas, como dijo el hombre más sabio del mundo, ¿verdad?, todo es vanidad. Todo lo que se hace debajo del sol, es vanidad. Y mire que Salomón fue un hombre que tuvo dinero, que fue el hombre más rico, más sabio, pero aún así, él llegó a la conclusión de eso, ¿verdad? Así que debemos, ¿verdad?, saber controlar eso en el matrimonio. Esos impulsos de querer tener más y a veces son cosas que no necesitamos. Sí, cierto. Son cosas innecesarias. Sí. Debemos priorizar. Y en algún momento nos ha pasado a todos, incluso a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Exacto. Y que a veces decimos, bueno, ¿y para qué compramos esto, verdad? Si realmente no era tan necesario y tampoco nos está sirviendo de mucho. Y a veces quizás llegamos a un punto de decir, pues ahorita necesitara yo ese dinero que gasté en esto que no necesito, ¿verdad? Y ahorita necesitaré ese dinero. Y creo que ahí es donde viene la importancia de la unidad. Sí. Porque por lo menos, por ejemplo, compramos algo, ¿verdad?, que el tiempo nos demostró que no lo necesitábamos. Exacto. Pero no puedo yo reclamarle, ni usted puede recriminarme porque los dos tomamos esa decisión. Si es que se tomó una decisión junta, ¿va? Ahora si no, pues a veces vienen los reclamos y a veces vienen problemas. Entonces, la unidad financiera es importante.
tanto para crear esa confianza, ¿verdad? De ese crecimiento en el matrimonio, como para evitar futuros problemas, podría ser, ¿verdad? Porque, como usted dice, luego vienen los reclamos, que eso no lo necesitábamos, que eso no nos sirve de nada, y es mejor si nos equivocamos, pues los dos juntos y no solo uno. Sí, así es. Sí, bueno, en la Biblia también encontramos otro consejo acerca de las prioridades, ¿verdad? En Mateo 6:33, que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Claro. Esa debe ser una de las prioridades en nuestro hogar. Sí, o sea que parte de manejar las finanzas es poner a Dios en primer lugar, Así es. ¿verdad? Porque de esa manera vamos a ser buenos administradores. Porque la Biblia, al final de cuentas, la Biblia nos llama tanto a la esposa como al esposo a ser buenos administradores, ¿verdad? Y parte de esa buena administración es priorizar primero a Dios. Poner a Dios en primer lugar. Claro, poner a Dios en primer lugar. Sí, porque, por ejemplo, en la mayoría de los casos es el hombre quien lleva las finanzas, aunque no en todos los casos es así, ¿verdad? Sí, hay casos que no, pero la mayoría podemos decir, ¿verdad? Que es así. Y si un hombre busca a Dios en primer lugar, pues el hogar va a estar dirigido en primer lugar por Dios, Sí, claro, segundo por el hombre, ¿verdad? Que es la cabeza del hogar. claro. Ahí está entonces la importancia. De tener prioridades en la vida. Y siempre la prioridad debe ser Dios. Sí, y además, por ejemplo, todos los hogares pasan a un momento de escasez económica. Sí, eso siempre ha sido así, ¿verdad? De que no todo el tiempo hay abundancia, ¿verdad? ¿Cierto? E incluso el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? De que debemos aprender a ser agradecidos en lo poco. O Y en lo mucho. sea, quizás en algún momento va a haber escasez, pero esa escasez lo vamos a poder soportar. En primer lugar, si ponemos a Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, si hemos sido buenos administradores. Porque por más de que Dios nos quiera bendecir, que Dios nos dé muchas cosas, pero si no lo sabemos administrar, vamos a pasar por el mismo problema, ¿verdad? Vamos a estar sin dinero Sí, todo el tiempo. sí, porque hay muchas veces que hay familias que tienen, ¿verdad? Buen trabajo, buenos ingresos, pero a veces siempre hay problemas, ¿verdad? Económicos. Entonces todo depende de la buena administración. Sí, por ejemplo, hay personas que yo escuchaba la otra vez un comentario y me gustó porque decía que el que nosotros hayamos nacido en un lugar de escasez, Sí, es decir, si nacemos siendo pobres, no es nuestra culpa, pero si morimos siendo pobres todavía, quizás sí es algo de nuestras decisiones o quizás nuestra... sí, por supuesto, como siempre, como hemos dicho, ¿verdad? Poner a Dios en primer lugar. Al final de Así cuentas, Dios sabe cuánto le va a dar a usted y cuánto me va a dar a mí, ¿verdad? Porque si no somos capaces de administrar poquito, entonces Dios sabe que no no vamos a, estamos sí, listos no para estamos nada. capacitados para administrar mucho. Y eso es parte de la finanza del hogar, ¿verdad? De los esposos. Tanto la esposa como el esposo deben saber administrar, ¿verdad? Algo interesante que podría ayudarnos a ayudar a muchas parejas es el que sepamos que todos vamos a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, ¿verdad? Sí, eso es Porque a veces importante. pasa que vemos a otras parejas y decimos, ellos ya tienen esto y Exacto, yo aún estoy aquí. exacto. O sea, es complicado eso, ¿verdad? Es complicado y es un error compararse, ¿verdad? Sí, es Sí, un porque como error. usted decía, cada pareja, cada matrimonio es diferente, cada quien va a su ritmo, pero es importante el consejo, ¿verdad?, de la Biblia de poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Para tener buenas finanzas en el hogar, en el matrimonio. Por supuesto, ¿verdad?, de que todos en algún momento nos equivocamos, cometemos gastos innecesarios, ¿verdad? Y a veces necesitamos dinero, nos quedamos en escasez, pero siempre pues debemos pedirle a Dios que nos ayude. Sí, debemos con Dios, Confiar, ¿verdad? Que Él proveerá para nuestras necesidades. claro, Así como Él proveyó para Elías, sí. pues de la misma manera puede hacerlo para nosotros. Pues también tenemos que estar preparados para recibir esas bendiciones. Sí, o sea, tenemos que... Hay una frase que yo leí en un libro en una ocasión que decía que debe ir el esfuerzo humano juntamente con el poder divino, ¿verdad? O sea, hay una parte humana que es el esfuerzo, ¿verdad? Y por supuesto el poder divino está ahí, pero si no hay un esfuerzo humano en querer administrar bien, en querer hacer las cosas bien, pues por más que el poder divino esté ahí, ¿verdad? No vamos a
superarnos, podríamos decir, no vamos a poder salir quizás de los problemas económicos o de las necesidades, sino ese esfuerzo humano. Cierto, porque igual y no se trata de estar en la casa, ¿verdad? Todo el día diciendo, Señor, ayúdame, yo sé que tú me vas a ayudar, vamos a tener un futuro diferente, Sí, pero seguir estando en la casa, ¿verdad? Sin hacer nada. Entonces, como seres humanos nos corresponde hacer sí, nuestra claro. parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Así es. Otro de los consejos que podemos emplear en nuestros matrimonios es ahorrar y planear para un futuro. El sabio Salomón dijo Proverbios 21:5, el sabio hace planes para el futuro. Exacto. Pero hay una advertencia, ¿verdad? Igual en Proverbios 28:25, no te dejes llevar por la codicia. Es que hay una línea que no se debe cruzar, ¿verdad? ¿Es bueno planificar para el futuro? Por supuesto que sí, pero no es bueno afanarse en ese futuro, ¿verdad? No es Así bueno creer que eso es todo, ¿verdad? Enfocarme en el futuro y olvidarme de mi presente, olvidarme de que ni siquiera sé si voy a vivir mañana, ¿verdad? cierto. Porque eso es importante. Por supuesto que es bueno la planificación, ¿verdad? El ahorrar está bien, es importante, ¿verdad? Porque hay una frase, ¿verdad? Que dice, y creo que meditándolo podemos aplicarlo a esto, que dice que debemos de trabajar como si Jesús nunca fuera a volver, pero debemos estar preparados como si viniera hoy. Entonces, yo pienso que esa planificación a futuro es importante, pero no con el afán de enfocarse solo en eso, ¿verdad? De que Porque eso es lo más importante. sí, de que eso es más importante porque es muy triste muchas veces, ¿verdad? De que a veces hay personas que se esfuerzan tanto por ahorrar, por hacer algo, y a veces la Biblia lo dice, ¿verdad? Son otros los que disfrutan, porque Al final nadie sabe para qué trabaja, ¿verdad? exactamente, entonces la vida realmente, la Biblia dice que la vida es como la sombra, ¿verdad? Que hoy está, mañana. Pero el ahorro es importante porque nunca sabemos qué es lo que pueda venir a nuestra familia, a veces enfermedades, a veces problemas, accidentes, ¿verdad? Tantas cosas que pueden venir y debemos estar preparados. Así es muy importante. Entonces, por ejemplo, tener un blanco, un Exacto. objetivo, qué es lo que queremos lograr como pareja, tanto en nuestra vida espiritual como en Sí, nuestra vida material. también. Debemos tener un objetivo claro y tener cuidado, ¿verdad? De no pasar la línea. Sí, no pasar esa línea de afanarse, ¿verdad? En querer hacer algo, ¿verdad? Y olvidarse de Dios, porque al final de cuentas el consejo de Mateo 6:33 es buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Ya lo demás vendrá por añadidura. Así es. Otra de las cosas que puede ayudarnos muchísimo, y creo que usted y yo lo hemos experimentado en nuestra relación, en nuestra familia, poner a Dios en primer lugar en las finanzas, que eso conlleva el diezmo, devolver al diezmo, ¿no? Sí, A claro. Dios. Y eso es importante, porque al final de cuentas la Biblia dice que de Dios es el oro y la plata. Así O sea, es. de Dios es la tierra y su plenitud, dice el libro de Salmos, y a veces se nos olvida eso. A veces creemos que somos los dueños de todo y nos equivocamos no siendo fieles y agradecidos con Dios. Y hay algo muy importante que siempre me ha gustado de lo que Dios dice acerca de los diezmos y las ofrendas en la Biblia, de que debemos dar conforme a lo que Él nos da. Sí, claro. Es decir, que Él no nos pide algo que Él no nos ha dado. Exacto, y es que esa es la diferencia, ¿verdad? De que Dios nunca nos va a exigir algo que no nos ha dado, ¿verdad? La palabra de Dios dice, de gracia recibiste, da de gracia, ¿verdad? Así es. O sea, si Dios nos ha dado mucho, pues también, ¿verdad? Nosotros debemos responder, ¿verdad? O sea, Dios, como usted dice, Dios no nos va a exigir algo que no nos ha dado. Eso lo debemos de tener bien claro y debemos estar seguros de eso. Así es. Otra de las cosas que debemos nosotros practicar, Ujú. esto ya es más personalmente, creo, la honestidad en cuanto a negocios, ¿verdad? Porque Proverbios 12:17 dice, la honestidad es lo mejor. Sí, por supuesto que sí. Recuérdense que la mentira siempre nos mete en problemas. Cierto. La mentira nos puede ayudar, ¿verdad? Un tiempo, pero al final de cuentas siempre nos mete en problemas. La mentira. La honestidad, ¿verdad? En cuanto a lo económico en el matrimonio, ¿verdad? Es, como dice la Biblia, ¿verdad? En Génesis, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Así es. Y la importancia
de ser honestos en el trabajo, en los Sí, negocios, y no solamente ahí, sino ser honestos con su pareja, también. porque hay casos en los que le ocultan a su pareja cuánto es lo que ganan. Para que no se los quiten. Para que Para que no se los quiten. No, sí, eso es parte de la unidad, de la familia, del matrimonio, o de la comunicación, o de la economía, ¿verdad? De las finanzas, ser honesto, ¿verdad? En decir, cuánto es el salario, cuánto es lo que yo gano, cuánto es o en nuestro caso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un negocio, o sea, cuánto fue la ganancia que nos generó este así mes, es. ¿verdad? Hay que estar conscientes, ¿verdad? De que si la ganancia sube, pues sube, y si baja, pues también, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la honestidad. Y el ser honesto trae, pues, muchas ventajas porque, por ejemplo, usted está siendo honesto conmigo de que las ventas son bajas, aunque necesite quizás algo por el momento, yo voy a detenerme y decir no, porque no es un buen momento. Pero cuando usted me dice que las ventas van hacia arriba, pues digo yo, este es el momento, ¿verdad? De Ahora es aprovechar. cuando. Sí, no, y eso nos lleva a otra parte también, el saber comprender en qué momento yo me puedo comprar algo y en qué momento tengo que esperar. Sí, porque O- van a haber momentos en los que nos vamos a poder dar nuestros sí, lujitos, ¿verdad? claro, pero van a haber momentos en el que tenemos que decir no, mejor no. Y eso es parte de la comprensión en el hogar. Y la esposa debe comprender al esposo en ese sentido, porque a veces pasa, o pienso yo, ¿verdad?, que se da más en las esposas, ¿verdad? En que a veces no hay una comprensión, ¿verdad? Muchas veces caemos en el juego de decir me lo merezco. Y tal vez sea cierto, ¿verdad? Tal vez sea, Cierto. ¿verdad? O sea, nadie está diciendo que no, ¿verdad? Pero hay momentos para todo, ¿verdad? Hay tiempos para, como usted dice, darnos nuestros gustos, nuestros lujos, y hay tiempos donde tenemos que decir no se puede, ¿verdad? Y aceptar eso, Y debemos aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Así es. Y eso es lo más difícil, creo yo, saber estar contentos, ¿verdad? Cuando queremos algo y no lo podemos comprar. A veces idealizamos la felicidad y creemos que Sí, la felicidad solamente son esos momentos en los sí, que podemos pasarla bien, ir a comer, etcétera, ¿verdad? Pero la felicidad en sí es poder sentarse alrededor de una mesa, poder comer, no importa si son frijolitos con huevo o sí, una sí, salsita, pero estamos felices y claro. contentos, ¿verdad? Al final de cuentas, las cosas materiales no tienen gran valor. Aquí, humanamente, quizás sí, pero sabemos que ante Dios las cosas materiales siguen siendo eso, material, no demás. Y no debería ser esa nuestra prioridad, nuestro enfoque, ¿verdad? Porque a veces creemos, y yo lo he aprendido de esta manera porque me ha pasado, ¿verdad? A veces se lo he comentado de que yo pienso que al tener ciertas cosas yo voy a estar feliz. Porque a veces, como seres humanos, o por situaciones que a veces vivimos, nos da nuestro ataque De de ansiedad, ansiedad, de estrés, de decir, si yo tuviera esto, ¿verdad? Estuviera feliz, estuviera o estuviera feliz. bien. Y no es así. Vamos a comprar eso porque me ha pasado, y yo se lo he comentado, lo vamos a comprar, y vamos a darnos cuenta de que eso no llena ese vacío, Sebastián. o que eso no nos da la felicidad, ¿verdad? Sí. Así que debemos saber, ¿verdad? Como parte de las finanzas del matrimonio es saber, ¿verdad? De que lo material, ¿verdad? Lo económico es importante, por supuesto que sí. Sí, porque el dinero, pues la comida, Sí, claro, es gastos importante, básicos, pero eso no lo es del todo de la no vida. lo es del todo. Tampoco de la vida matrimonial lo es todo tener dinero. Por supuesto que de amor tampoco nadie va a Tampoco se vivir, vive. ¿verdad? Nadie va a decir es que con que hay amor y ya, pues no, ¿verdad? Tampoco, porque no, de amor, hay un dicho famoso que dice que de amor no se vive, y es cierto, pero debemos saber priorizar. Y la prioridad aquí debe ser poner a Dios en primer lugar, Así es. poner a Dios en primer lugar. Bien. Otra de las cosas que necesitamos saber Ujú. como pareja es la importancia de no endeudarnos. Eso es algo importante. Proverbios 22:7 dice, no te endeudes con nadie. No te endeudes con nadie, ya que la deuda puede llevar a la esclavitud financiera. El consejo es claro, ¿Cómo podría cero usted deudas. darnos un consejo? Por ejemplo, hay deudas que son buenas, o hay Bueno, deudas que son, o todas las deudas son malas. pues el consejo divino es claro, ni una deuda es buena.
Eso O sí. sea, la Biblia es clara en decir que no te endeudes, porque realmente, por más de que digas que me voy a endeudar por una casa, por algo que me va a servir o va a valer la pena, ¿verdad? Pero el consejo bíblico es no te endeudes, no te metas a deudas porque te vas a meter a problemas, porque te vas a volver esclavo de tu deudor, ¿verdad? Y en fin, pero hay un pero, ¿verdad? De que esto ya es muy personal, ¿verdad? De que el consejo, bueno, estamos claros de que el consejo divino es claro, ¿verdad? No te endeudes. Pero sabemos, ¿verdad? De que a veces no vamos a decir que sean deudas buenas, vamos a decir que sean deudas, ¿verdad? Pero antes de, y este es un consejo, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta, antes de yo meterme una deuda, tengo que sentarme a hacer números, a ver si yo voy a poder pagar esa deuda, para no ser justamente un esclavo de esa deuda. Exacto. Porque llegamos a ser esclavos cuando ya no somos capaces de salir de ahí. Nos metemos y ya no salimos. Entonces, yo creo que como parte de la administración financiera del matrimonio es saber planear eso. Sí, como usted dice, el consejo bíblico definitivamente dice, Cero deudas, sí. pero pues viendo las Sí, necesidades, claro. ¿verdad? Pues planearlo, ¿verdad? O Planear, sea, tener un plan para poder pagar esa claro. deuda, porque no podemos endeudarnos sin saber de dónde va a salir ese dinero Exacto, para pagarlo. exacto. A eso es a lo que voy, tener una planificación, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Sentarme a hacer mis números, es decir, bueno, yo al mes gano tanto, pago esto si hay alguna renta, gastamos esto en comida a la semana o al mes y aparto un poco para emergencias, para gastos médicos, cualquier cosa que pueda pasar, bueno, hacer números y al final de cuentas tengo que ver cuánto me queda y cuánto yo voy a poder pagar, ¿verdad? Y ahí está la importancia de tener un presupuesto Claro. en el lugar. Es importante. Y mire que nosotros no lo manejábamos hasta hace poco tiempo, que empezamos a Sí, manejar no un tiene mucho que presupuesto, porque solo gastábamos por gastar, ¿verdad? Y uno nunca se da cuenta y a veces uno dice, bueno, ¿y en qué se hace el dinero, verdad? Si sí. no he gastado nada, decimos a Ajá, veces, no he gastado nada y ya se me acabó el dinero. El problema es que como no tenemos un presupuesto, entonces no nos damos cuenta. y No hay un límite. no hay un límite. Estamos- Y si usted se da cuenta desde que como matrimonio, como esposos, empezamos a manejar un presupuesto usted y yo, ahora decimos, bueno, ¿y en qué gastamos? Bueno, es que gastamos tanto en esto. Bueno, esto fue innecesario, ¿verdad? Vamos a tratar de evitarlo. Entonces, eso nos va ayudando a mejorar nuestras finanzas en el matrimonio. Al final de cuentas, ¿verdad? Es importante que mucho de lo que estamos diciendo se basa en nuestra experiencia. Gran Sí, parte son cosas, quizás habrán expertos de economía que no sí, estén sí, de eso acuerdo sí. con lo que nosotros, pero esto, lo que estamos diciendo, mucho de lo que estamos diciendo, se ha basado en nuestra Nuestra experiencia experiencia. y en cosas que hemos aprendido, ¿verdad? En algún seminario, en alguna capacitación, cosas que hemos escuchado, pero mayor parte es en nuestra experiencia, cómo hemos nosotros ido aprendiendo, ¿verdad? Sí, porque, bueno, creo que al principio es complicado y en el proceso pues va uno aprendiendo y Mejorando, sí, por supuesto. sí. Otra de las cosas importantes que debemos hacer es aprender a contentarnos con lo que tenemos. Lo que hablábamos un poco hace Que rato, ¿no? hablábamos hace rato de aprender a contentarnos. Hebreos 13:5 dice, aprende a contentarte con lo que tienes. Exacto. Creo Y que eso es lo que más cuesta. creo que una cosa es aprender a contentarse, agradecer lo que Exacto. tengo, y otra cosa, por ejemplo, conformarme y Es quedar diferente. Por supuesto que el conformismo bueno. no es bueno, tanto en la vida material como en la vida espiritual. Pero como ahorita estamos hablando de economía, ¿verdad? De las finanzas en el matrimonio, por supuesto que no es bueno el conformismo, ¿verdad? Porque a veces el conformismo nos lleva a la pobreza, ¿verdad? A pasar necesidades y así. Pero, como dice ahí Hebreos, ¿verdad? Debemos saber estar agradecidos en cualquier momento. Sí, yo le mencionaba la otra vez cuando estábamos pasando por un momento difícil económicamente y yo le decía, pero pues Dios quiere enseñarnos algo. Claro. Algo bueno tiene que salir de esta situación. Y a veces lo que más cuesta es eso, pues estar conforme, ¿verdad? Imagínense quién podría estar conforme necesitando quizás un dinero para pagar un alquiler, una renta, una deuda, para hacer algún tipo de pago, ¿verdad? O quién podría estar conforme, ¿verdad? Teniendo necesidad. Pareciera que no Exacto. se puede, pero es por eso que es importante poner a Dios en primer lugar.
Así es. El apóstol Pablo lo dijo, he aprendido a contentarme, dijo, cualquiera sea mi necesidad. Sé, dijo, y sé estar saciado también, ¿verdad? Entonces son dos cosas que debemos de aprender en el matrimonio también. Dar gracias a Dios en todo Sí, tiempo. tanto el esposo como la esposa debe aprender a estar agradecido con lo que tenga. Sí, así es. Va a Y haber momentos de abundancia y momentos quizás de escasez. sin duda alguna Dios tiene planes maravillosos para cada familia, Claro, para cada pero matrimonio, pero necesitamos ponerlo a Él en primer lugar. sí, porque aunque sea cual sea la situación que estemos pasando, debemos recordar siempre que Dios está a nuestro lado, Así ¿verdad? Que es. Dios siempre va a bendecir nuestro matrimonio, nuestro hogar, ¿verdad? Porque al final de cuentas, Dios nunca, ¿verdad?, nos va a dejar. Así es, ya lo decía David, ¿verdad? Que joven fui y he envejecido Sí, y no he visto a, un justo desamparado, exacto, ni ni a su su descendencia descendencia. que bendiga el pan. Exacto, entonces, Ese es uno de los versículos que nos anima bastante, ¿verdad? Como hijos de Dios. sí, Aunque como hijos de Dios, pues no estamos, como le dijera, salvos de no pasar necesidad no, por supuesto que no. económica, de necesidad, etcétera, ¿verdad? Pero podemos estar de que Confiados. Dios nunca nos va a Dios abandonar. tiene el control. Sí, así que importante, consejo importante, ¿verdad? Inviten a Dios a estar en su matrimonio, en su familia. Pongan a Dios en primer lugar. Inviten cada día a nuestro Señor Jesucristo a estar en medio de sus matrimonios, en sus hogares. Y aunque venga lo que venga, pues todo va a estar bien. Sí, es importante que recordemos que la Biblia no solamente es una guía en las finanzas, sino la Biblia contiene muchas guías y que pueden ayudarnos en nuestro matrimonio y en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, en todo, con los hijos, con el matrimonio, en el trabajo incluso. O sea, es algo maravilloso lo que encontramos en la Biblia. Así es. Creo que hasta ahí hemos llegado con nuestro segundo capítulo. Bien, déjenos en los comentarios qué les ha parecido. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? En conclusión, sacando una conclusión de lo que hemos hablado, consejo número uno, ¿verdad? Y el principal es poner a Dios en primer lugar. Así es. Poner a Dios en primer lugar. Saber contenernos, ¿verdad? Debemos saber en qué momento yo puedo darme mis gustos, en qué momento no. Priorizar, ¿verdad? Priorizar las necesidades antes que los deseos. Exactamente. Porque de desear, si de desear hablamos, o sea, muchas cosas deseamos, ¿verdad? Pero realmente debemos de... Y eso es algo que a nosotros nos ha ayudado. A veces es bueno que hagamos una lista, ¿verdad? De cosas que necesitamos, pero ¿cuál es la más importante, verdad? Debemos de priorizar, ¿verdad? Si hablamos de cosas materiales, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, una pareja que está empezando a vivir juntos, se han casado, están recién casados y empiezan a vivir juntos. Y quizás no tienen nada, ¿verdad? Entonces, se ha dado que muchas veces, ¿verdad? Vemos en las salas de las casas una pantalla de 50 pulgadas, 4K, y quizás durmiendo en el piso, ¿verdad? O quizás, ¿verdad? Lo importante es ver la película, la novela, no importa. Sí, y entonces eso es un error que cometemos muchas veces, ¿verdad? O quizás tenemos un teléfono demasiado caro y no tenemos una mesa, ¿verdad? Donde comer. Entonces, priorizar, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos hecho y nos ha servido, ¿verdad? Decir, bueno, necesitamos un refrigerador, una mesa y una televisión y un ropero. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que necesitamos primero? Bueno, quizás primero el ropero, ¿verdad? Para guardar la ropa, después quizás la mesa, después el refrigerador y por último la tele, ¿verdad? Que al final de cuentas, sin tele cualquiera puede vivir. Exacto. Entonces, priorizar, ¿verdad? Hacer una lista de lo que necesitamos para poder cubrir esas necesidades, ¿verdad? Así. Y pues sobre todo, ¿verdad? Aprender a contentarse cualquiera que sea nuestra situación. Cualquiera que sea nuestra situación. Recuerden esto, siempre, ¿verdad? Se necesita el esfuerzo humano unido con el poder divino, ¿verdad? Porque Dios puede hacer cualquier cosa, es poderoso, pero la Biblia también nos reprende acerca de la pereza, realmente no viene de Dios, ¿verdad? No es así. Entonces, por supuesto que siempre debe haber el esfuerzo humano, pero solo el esfuerzo humano no puede hacer nada. Como también me atrevería a decir que solo el poder divino, porque por más que Dios quiera bendecir, como usted decía, ¿verdad? O sea,
No podemos pasar todo el día pidiéndole a Dios que nos dé, pero ahí estamos todo el día en la casa, acostados, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Se necesita el esfuerzo humano unido con el poder divino. Así es. Bueno, creo que eso es todo. Queremos escucharlos. ¿Cómo llevan ustedes las finanzas en su matrimonio? ¿Qué es lo que les ha funcionado? Sí, y recuerden de que no importa si los dos generan ingresos o solo uno, al final de cuentas lo que gana es de los dos. O sea, no importa si solo lo ganó el esposo o solo lo ganó la esposa, al final de cuentas, ¿verdad? Todos juegan, cada quien juega un papel y cada quien se debe desempeñar en el papel que le corresponde. Entonces Así recuerden, no importa si los dos generan ingresos o solo uno, debe haber unidad financiera. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse a nuestro canal, compartan este video, denle un like y dejen sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.